Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la parroquia San Jorge y hermanos y hermanas que nos escuchan también en otros lados, en otras parroquias, incluso en otras ciudades o en otros países a través de las redes sociales. Les saludo nuevamente, Padre Ramiro de la Torre Casillas, siervo de Jesús. Hemos iniciado el martes pasado, este programa de radio que hemos titulado Catequesis Litúrgica. En la ocasión pasada, el tema que abordamos fue el miércoles de ceniza. Hoy quiero con todos ustedes leer, repasar, meditar el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco. Cada año el Papa nos envía un mensaje y vale la pena que lo leamos, que lo meditemos y pues que lo veamos en este programa. Cuando nosotros empezamos este programa, algunas personas que colaboran en la radio y su servidor estuvimos buscando qué nombre podría llevar este programa y decidimos que fuera Catequesis Litúrgica, porque los temas que queremos abordar son temas relacionados con el tema de la liturgia y pues no dejan de ser catequesis todas estas. Entonces queremos que sea una catequesis, una plática sencilla, una plática cercana para todos ustedes. Recordamos cómo pues el Papa es el primer catequista. Él es el catequista en la Iglesia Universal. El obispo es el principal catequista en su diócesis. Y también lo mismo podemos decir del párroco, es el primer catequista en su parroquia. Por lo tanto, nosotros pues no estamos para darle lecciones al Papa, al obispo o al párroco. Dios les ha dado la gracia al llamarlos a ejercer ese servicio en la Iglesia Universal, en la Iglesia particular o diócesis y en la parroquia. Entonces, cuando Dios les llama, les da las gracias también para que ellos puedan conducir el pueblo que les encarga, que les encomienda, y que sean ellos pues el catequista principal de esa comunidad. También hay catequistas ciertamente en nuestras parroquias, ellos y ellas. Los catequistas son discípulos y misioneros de Jesucristo. Todos ellos son llamados por el Señor. Es el Señor el quien llama, quien elige, pero también son enviados por el Papa, por los obispos y por el mismo párroco. Así que todos nosotros somos enviados y tenemos pues una referencia al sacerdote que está al frente de nuestra comunidad, sea el párroco, el obispo o el Papa. Y bueno, pudiéramos ver pues algunas otras cosas. Hace pues muchos años no había un catecismo que tuviera la doctrina en resumen o en síntesis de la Iglesia Católica, y fue en el pontificado de San Juan Pablo II, cuando sale el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay también en muchos países un directorio de catequesis y muchos otros catecismos pues que se utilizan para la catequesis de los niños, de los adolescentes, de las personas que van a hacer su primera comunión, su confirmación, etc. La catequesis, como nos dice el documento de San Juan Pablo II, Catequesis Tradende, todos nosotros tenemos necesidad de catequesis. Entonces, vamos a estar ofreciendo unas catequesis sencillas, unas catequesis, unas charlas, unas pláticas con respecto al tema de la liturgia. Entonces, de esta manera, pues explico un poquito el nombre que hemos elegido para nuestro programa, Catequesis Litúrgica. Y vamos a pasar pues directamente al tema entonces que hemos elegido para esta ocasión. Se titula Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2024 y tiene como subtítulo A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Son pocas palabras en las cuales se resumen o se sintetiza lo que el Papa Francisco quiere decirnos en este mensaje tan hermoso. A través del desierto, Dios guió al pueblo de Israel, sigue guiando a su pueblo hacia la libertad. Y bueno, concretamente el mensaje del Papa dice lo siguiente: queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad.
Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Éxodo 20:2. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien, en el Éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Los mandamientos son eso precisamente, tratan de liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces Dios entrega esos 10 mandamientos o esas leyes a Moisés y Moisés las hace llegar al pueblo de Israel porque Dios busca a través de los mandamientos la liberación de su pueblo. Nosotros llamamos a estas 10 palabras de la alianza, las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, en efecto a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Son hermosas estas palabras del Papa. Fíjense, voy a repetirlas. Del mismo modo que el pueblo de Israel lleva en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, todo lo que ha vivido, las buenas y las malas experiencias. Dice, también hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Esta es la figura que está utilizando el Papa Francisco en este mensaje de Cuaresma que utiliza, que nos dirige a todos nosotros. El Papa nos dice, así como el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto y él decide en algún momento liberarlo a través de los mandamientos, pero con su mano poderosa lo libera y entonces lo conduce hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Pues así de la misma manera, el pueblo de Dios, la Iglesia, nosotros los cristianos, los católicos, también estamos llenos de ataduras opresoras que es necesario abandonar, quitar de nosotros. Los pecados, las adicciones y tantas cosas que nos oprimen y que nos esclavizan, es necesario soltarlas de una vez para siempre. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, un lugar del primer amor. La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser un lugar o el lugar del primer amor, como dice el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 16 al 17. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. Son hermosas estas palabras de esta comparación que está haciendo el Papa con el pueblo de Israel. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida, el paso de la oscuridad a la gracia, de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia. Y nosotros es necesario pues que en esta Cuaresma también lo hagamos, ¿verdad? Este es el ejemplo que nos está poniendo el Papa, la figura bíblica que está utilizando, pero también la necesidad de que nosotros lo apliquemos en nuestra vida, en nuestro tiempo, a nuestra propia conversión. Como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra Cuaresma
sea también concreta. El primer paso es querer ver la realidad. Fíjense qué importante estas palabras también del Papa. Dice que en esta Cuaresma pues tiene que ser muy concreta. Tenemos que concretizar, tenemos que ver en qué estamos llamados a cambiar, en qué estamos llamados a convertirnos. Y nos dice el Papa que el primer paso para ello es querer ver la realidad, es aceptar la realidad que vivimos cada uno de nosotros. Solo nosotros y Dios conoce las crisis, los problemas, las dificultades, los pecados, las adicciones que hay en cada uno de nosotros. Y dice el primer paso es conocer la realidad o querer ver la realidad, porque cuando el hombre o la mujer no acepta su realidad, no acepta su pecado, entonces no puede ponerse en camino en esta Cuaresma para la conversión. Por eso ese primer paso es sumamente importante. Querer ver la realidad de nuestra vida, la situación por la que pasamos, la situación que estamos viviendo en este momento. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Éxodo 3, 7 al 8. Esto es muy importante, también unas palabras que acabamos de escuchar del Papa. ¿Sí? El Papa señala cómo Dios dice, conozco muy bien sus sufrimientos. Claro, él conocía perfectamente los sufrimientos de su pueblo, veía la esclavitud en la que vivía en Egipto y entonces el Señor tiene la iniciativa de liberar a su pueblo. Él conoce a los israelitas en su destierro, él los conoce en aquellos lugares y también conoce las dificultades y la vida de cada uno de nosotros. Para Dios, todos nosotros somos sus hijos y somos personas conocidas y amadas por Él. También hoy, dice el Papa, también hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. El Señor nos conoce, conoce nuestras dificultades, conoce todo lo que hemos dicho. Él nos conoce mucho más que nosotros mismos. Pero también el Papa nos pregunta, ¿nosotros conocemos también a los demás? ¿Conocemos sus necesidades, sus dificultades? ¿Nos sacude y nos conmueve las necesidades de los demás? En muchas ocasiones tal vez sí, en otras no. Pues ahí estamos llamados a mejorar, ¿verdad? Estamos en proceso de conversión todos nosotros, ¿sí? Y bueno, estamos en camino. Prosigue el mensaje del Papa diciendo, en mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. Lampedusa es una isla, es un lugar a donde llega en Italia, muy cerca de, pues ahí en la península itálica, cerca de Roma, ahí llegan muchos inmigrantes, principalmente africanos, y pues a veces son tratados mal. Muchos en su afán de llegar a esa isla, a ese lugar, pues han naufragado, han muerto, y el Papa ha querido conocer esa realidad e ir a acompañarlos, estar con ellos. Y entonces, cuando estuvo ahí en Lampedusa por primera vez, hacía dos preguntas
basándose en textos bíblicos. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Y también preguntaba el Papa, ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. El camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Es cierto que por el bautismo se nos ha borrado el pecado original. Es cierto que el bautismo es un sacramento que es el nuevo y definitivo nacimiento y que nos limpia, nos purifica y todo esto. Sin embargo, pues queda esto que el Papa dice, ¿verdad? Queda la inexplicable añoranza de la esclavitud. Quedan pues ahí todavía algunas cuestiones que hay que purificar, que hay que seguir trabajando, ¿sí? Quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. Qué hermoso esto. Esto es muy bonito. Y el Papa sigue profundizando en su mensaje cómo Dios libera a su pueblo, cómo Él está atento a sus necesidades. Y aquí, lo repito, es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos, es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper con los compromisos con el viejo? El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Dice el Papa, los problemas, las crisis y todas estas cuestiones son una realidad, pero lo que hay que denunciar es un déficit, una necesidad de esperanza. Muchos hermanos nuestros y tal vez muchos de nosotros también hemos caído en la desesperanza, en la tristeza, en el desaliento, en el pensar que nuestra sociedad, nuestro país no cambia y no va a cambiar, que nuestros familiares o algunas personas que vemos con dificultades y nosotros mismos no vamos a cambiar. A veces hemos caído en esa desesperanza, en ese desánimo, en ese desaliento. Por eso el Papa, sí, iluminado también por muchos obispos, llega a esta conclusión. Lo que hay que denunciar en nuestro tiempo, no solo en el mundo, sino también en la Iglesia, es un déficit de esperanza. Hay necesidad de esperanza, hay necesidad de confianza, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias capacidades, sino en la misericordia, en el amor y en el poder de Dios. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo,
no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico, capaces de garantizar la dignidad de todos, camine en la oscuridad de las desigualdades y de los conflictos. Es esta, queridos hermanos, una realidad que nosotros vivimos. Nuestro mundo ha avanzado mucho en muchos aspectos, como dice el Papa, el aspecto cultural, el aspecto técnico, jurídico, científico. En muchos aspectos hemos avanzado grandemente, pero en otras cosas el mundo ha retrocedido. Hay grandes desigualdades, hay muchos conflictos por todos lados y pues esa es una realidad. Sí que no podemos tapar con un dedo, sino que es una realidad que debemos aceptar y que debemos buscar tratar de cambiar, de transformar. Dios no se cansa de nosotros. Esto lo repite el Papa Francisco en muchas ocasiones. Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de nosotros. A veces nosotros nos desesperamos con Él, nos cansamos de Él porque no cumple mis caprichos, porque no hace lo que yo quiero o como yo quiero. Pero Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Éxodo 22. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año, en el primer domingo de Cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. Qué hermosa frase del Papa, ¿verdad? A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El faraón tenía súbditos, tenía esclavos, tenía personas que le servían incondicionalmente o que le servían porque los tenía esclavizados, amenazados, los golpeaba. Eran sus esclavos. Dios no tiene esclavos. Dios no tiene súbditos. Dios tiene hijos a los cuales ama profundamente. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. En Cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. Esto implica una lucha que el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto nos narran claramente. A la voz de Dios que dice, «Tú eres mi Hijo muy querido», Marcos 1:11, «y no tendrás otros dioses delante de mí», Éxodo 23, se oponen de hecho las mentiras del enemigo. Más temibles que el faraón son los ídolos. Podríamos considerarlos como su voz en nosotros. El sentirse omnipotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás, todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Es un camino trillado. Por eso podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición e incluso a algunas personas. Esas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizarán. En lugar de unirnos, nos enfrentarán. Existe, sin embargo, una nueva humanidad
la de los pequeños y humildes, que no han sucumbido al encanto de la mentira, mientras que los ídolos vuelven mudos, ciegos, sordos, inmóviles a quienes les sirven. Los pobres de espíritu están inmediatamente abiertos y bien dispuestos. Son una fuerza silenciosa del bien que sana y sostiene el mundo. Nos quedan todavía 2 hojas, la mitad de este mensaje del Papa para esta Cuaresma 2024. Vamos a parar aquí. La próxima programa intentaremos terminar con este mensaje del Papa. Hoy pues terminamos esta primera parte invitándoles a todos ustedes para que lo lean, lo busquen por ahí, lo mediten. Hoy se puede escuchar de muchas maneras a través de las redes digitales, o pueden imprimirlo para subrayarlo, para leerlo pues con más calma. Hoy hemos querido pues dar a conocerlo. Algunos de ustedes ya lo han leído, tal vez lo conocen, medítenlo, léanlo, profundícenlo durante todo este tiempo de la Cuaresma. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.